Muchas gracias, Gonzalo. A continuación tendremos al doctor Alberto Gago. El doctor Gago es doctor en física y especialista en física elemental, de partículas elementales. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Quería primero agradecer a los organizadores del evento. Me parece que dada la coyuntura ahora de la nueva ley universitaria que pretende la creación de vicerrectorados de investigación y plazas de docentes e investigadores, este tipo de eventos es más que pertinente, ¿no? Además, sin contar que ya hay un impulso que el CONCITEC está dando a la investigación que también debe ser bien aprovechado por todas las universidades. Entonces, como estaría mencionado, yo soy físico. Entonces, la visión que yo les voy a dar es la visión de la gestión de la investigación desde el punto de vista mío, o sea, desde el punto de vista sesgado de un científico dedicado a la física. He tratado de recoger opiniones de algunos colegas con el fin de tratar de no dar solo un punto de vista personal sobre cómo veo la gestión, sino también un punto de vista, tratar de integrar otras opiniones de colegas también, bueno, de ciencias. Por ahí usar algunos ejemplos de física, no es mi intención marearlos ni nada, para tratar de explicar un poco las problemáticas o la visión que yo tengo de cómo debería ser la gestión de la investigación, ¿no? Entonces, voy a comenzar con este pensamiento. Este es un pensamiento de Einstein, que dice, si supiese qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación. ¿Por qué lo pongo este pensamiento? Porque si nosotros queremos pensar en cómo debe funcionar la gestión de la investigación, primero tenemos que pensar cómo funciona la investigación. Y en este pensamiento de Einstein un poco se refleja cómo funciona la investigación. ¿En qué sentido? Que uno no sabe la respuesta a priori de una investigación. No tiene, definitivamente no sabe la respuesta, y justamente lo que está en el proceso que va a tener es un proceso de llegar a algo que podría derivar de repente no en lo que comenzó al inicio como objetivo inicial. Que voy a poner algunos ejemplos, un ejemplo de física, por ejemplo. Por mucho tiempo se quería entender el Sol cómo funcionaba, y se propuso un modelo que el Sol funcionaba bajo fusión nuclear. Ahora, la fusión nuclear, ¿qué cosa producía? Producía neutrinos. Entonces, lo que se creó, se hizo un arreglo de experimentos para medir los neutrinos que venían del Sol, debido a este proceso de fusión nuclear que se creía era el que generaba, digamos, la radiación en el Sol, la energía que el Sol produce. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se contaron los neutrinos, para tratar de probar este modelo solar, se observó que eran mucho menos neutrinos de los que el modelo predecía. Entonces, más bien ahí ya derivó la investigación, que inicialmente era obviamente tratar de explicar cómo funcionaba el Sol, ya se derivó la investigación en otra cosa, se derivó en estudiar a los neutrinos. En este caso, por ejemplo, los neutrinos solares. Y al final, ¿qué sucedió? Que los neutrinos nos dimos cuenta que los neutrinos eran unas partículas que tenían masa, y eso rompía un paradigma, digamos, de la explicación de la física fundamental, que actualmente nos está llevando a entender muchas cosas en el universo que antes no podíamos entender. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno puede comenzar con un objetivo inicial y de repente encontrarse con algo que ya lo lleva a otro. Entonces, eso es un poco lo que dice Einstein ahí, ¿no? Si supiese qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación. Y ahí, ¿qué cosa refleja? Que la investigación puede sufrir cambios, o sea, es susceptible a cambios. Ahora, en un ejemplo mucho más práctico, más claro todavía. Cuando uno diseña un cierto experimento, compra detectores, compra cosas para medir un determinado, por ejemplo, un haz de partículas que está atravesando un determinado grupo de detectores, puede ser que de repente el diseño que pensó, que planeó, no funciona por algunos motivos ya de orden práctico que aparecen en el momento de ya realizar la prueba. ¿Y qué cosa va a conllevar eso? No, voy a tener que hacer algunos cambios a ese diseño, comprar cosas adicionales, otros detectores, para que poder lograr el objetivo que quiero. Medir, por ejemplo, ese flujo de partículas que atraviesa esos detectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante el proceso del proyecto uno puede hacer un planeamiento, pensar, ya quiero llegar a un punto, pero va a pasar cosas que son inesperadas, porque justamente es eso, es investigación. Entonces eso también te hace pensar, hay cambios, puede haber cambios. Eso pasa también en la física teórica, también, definitivamente. Por ejemplo, nosotros en el grupo de altas energías acá en la PUC estamos tratando de ver una conexión entre el bosón de Higgs, que es la partícula esa de Dios, y los neutrinos, y producción de neutrinos a través de este bosón de Higgs. Ahora bien, ¿qué pasa ahí? Nosotros pensamos unos ciertos métodos para calcular esta conexión, pero después nos hemos dado cuenta que esos métodos no funcionan y vamos a tener que cambiarlos.
Entonces también estos cambios, o sea, la investigación es susceptible a cambios a todos sus niveles, experimental, teórica, donde la quieran ver. Entonces esa idea inicial es la que yo quiero poner ahí, porque esa idea inicial les da un poco la pauta cómo debe funcionar la gestión de la investigación para que un proyecto de investigación o la investigación fluya, ¿no? Entonces, acá comienzo con el primer ingrediente que justamente tiene la relación directa con lo que he hablado antes, ¿no? O sea, la gestión de la investigación desde el punto de vista, vuelvo a repetir, de físico, de científico, tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a los cambios, o sea, tiene que saber aceptar los cambios. Una cosa también tiene que tener, la gestión de la investigación tiene que tener rapidez de respuesta. O sea, la investigación es una carrera. Cuando uno está haciendo un trabajo acá, hay gente que está haciendo el mismo trabajo en Brasil o en Estados Unidos o en Europa. Entonces uno está compitiendo realmente. Es una competencia. La ciencia es una competencia. Y para que uno compita bien, ¿qué cosa necesita? Tener rapidez en respuestas cuando tiene que hacer cambios o necesidades que tenga que cubrir. Entonces ese es otro punto fundamental, la rapidez. Una cosa particular al caso del Perú es el tercer punto que voy a poner ahí. ¿Cuál es? Adaptabilidad a nuevas propuestas de financiamiento. Como bien dijo Gonzalo, y creo que es conocimiento de todos, la investigación es algo incipiente en el Perú. O sea, ahora hay este impulso que está dando Concitec, pero todavía es algo incipiente. ¿Qué significa? Que va a haber muchas digamos, fuentes, o más que diga, programas de financiamiento para diverso orden de cosas, que recién están haciéndose acá, que ya han pasado en Argentina, en Brasil, en otros países, obviamente en los países de Europa y América también, pero que recién se están implementando acá. Entonces eso requiere que toda la burocracia que va a capturar, digamos, esos fondos destinados a ese tipo de programas va a tener que adaptarse a esas nuevas cosas. Un ejemplo, estoy poniendo ahí un ejemplo ahí en concreto, por ejemplo, es lo que he puesto ahí, contratación o concurso de contratación de postdoc por el Concitec. El postdoc es un doctor recién egresado, que no es aún profesor de planta y está en ese estadio de buscar, digamos, asegurarse un puesto. Entonces, durante ese estadio, él trabaja como investigador en universidades como para hacer carrera y también tratar de ver si se puede instalar en una u otra universidad ya como miembro de staff, ¿no? Miembro fijo. Entonces, ese concurso hubo acá en el Concitec y la universidad ganó varias plazas de postdoc. Pero toda la parafernalia burocrática de la universidad ha tenido que adaptarse a eso, ¿no? Adaptarse a eso porque es toda una figura nueva. La figura del postdoc no existía, entonces ver la forma de contratación, una serie de aspectos, digamos, burocráticos que había que salvar. Entonces, en ese sentido, en particular, la gestión de la investigación de cualquier universidad o cualquier institución que quiera hacer investigación tiene que saber adaptarse a todas estas nuevas formas de financiamiento que van a ir apareciendo muchas más, porque en el Perú, como digo, estamos incipientes. Entonces, todas estas propuestas de financiamiento van a ir surgiendo más y más. Entonces, ese era un punto. Y el cuarto punto es la apertura. O sea, la gestión de la investigación tiene que estar abierta a las sugerencias de los investigadores, tanto para la mejoría de la gestión misma, como también para las propuestas de los fondos. O sea, al final los que van a usufruir los fondos, o los que van a concursar por los fondos, son los investigadores. ¿Qué quiero decir con esto? A la hora que se formula un tipo de financiamiento, como el caso de los postdoc, tiene que haber un intercambio con los investigadores, tiene que haber una retroalimentación con los investigadores para hacer esta propuesta de lo más inclusiva. Por ejemplo, nosotros mismos, con este concurso de postdoc que auspició el Concitec, nosotros mismos, los físicos, no nos vimos tan reflejados en las normas. ¿Por qué? Porque este concurso exigía que la persona que se le contrate ya sea doctor, o sea, ya tenga el título de doctor. Y internacionalmente, en física, obviamente es como cuando un ingeniero todavía no ha egresado, que ya consigue trabajo, es lo mismo el postdoc. O sea, es un doctor, o una persona que está terminando su doctorado, que aplica el postdoc, y ahí uno lo contrata, y obviamente cuando termina el doctorado, meses después, ya se integra al grupo. Pero eso es lo normal, o sea, no hay una transición continua, o sea, no es que hay un hueco que uno termina y espera. Entonces, esa falla, por ejemplo, que hay, que yo creo que se va a mejorar, de todas maneras ya te quita una serie de opciones de personas que podrías haber contratado. Entonces, no quiero decir, ojo, que el programa no funcionó, me parece que es una iniciativa excelente, sino lo que digo que es perfectible en la medida justamente que haya más diálogo con los investigadores, que son los que al final van a concursar en esos programas y son los que saben bien y conocen el contexto internacional de ellos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la apertura. Ahora, hay otros aspectos que también son fundamentales para, digamos, que la investigación progrese en el Perú, en mi opinión, ¿no? Uno es la evaluación transparente y meritocrática de los proyectos. O sea, sin calidad no hay progreso de investigación y no hay eficiencia en el gasto. O sea, eso es fundamental.
Eso es totalmente fundamental. Nosotros tenemos muy pocos recursos como para desperdiciarlos. Entonces tiene que ser todo, tiene que ser transparente y meritocrático. Otro punto es el apoyo administrativo. Generalmente los investigadores queremos tratar de dedicarnos lo máximo a la investigación y tratar de que la carga burocrática sea o administrativa sea la mínima posible. Eso también es un objetivo que debería tener la gestión, tratar de dar un apoyo administrativo el máximo posible para que el investigador trate de dedicarse a eso, a investigar. Y por último, algo que también es importante es la búsqueda y difusión de fuentes de financiamiento. Eso es también una labor fundamental, me parece, de la gestión de la investigación, que sepa identificar fuentes, también las difunda bien, o sea, difunda la información bien de esas fuentes para que nosotros los investigadores podamos acceder a ellas y así multiplicar los fondos que una institución puede tener para la investigación, ¿no? Por último, lo que me parecía bien interesante de esta transparencia, que lo quise poner un poco para ilustrar la idea que quería decir con todo esto, es esa figura de ahí. Tienen un piloto de Fórmula 1, donde ¿qué cosa está haciendo el piloto? Está justamente en los pits, y tienes acá toda esta gente que está ayudando a ¿qué cosa? Que el carro esté listo lo más rápido posible para que el piloto pueda seguir la carrera y trate de llegar primero. ¿Cuál es la moral de esta historia? El piloto, ¿quién es el piloto? El piloto es el investigador, el que se encarga de correr el auto. Y la gestión es toda la que trata de ayudar a que el piloto ¿qué cosa? Vaya más rápido, pierda menos tiempo y gane la carrera. Porque la investigación, como les dije, la investigación es una carrera. Es una carrera porque si queremos progresar como país, tienes que pensar que no estás tú solo corriendo a tu paso, no, estás compitiendo con un montón de gente. Entonces, para competir tienes que minimizar toda la parte, digamos, que te vaya a hacer más lento. Y justamente para eso está la gestión de la investigación, ¿no? Bueno, acá uno piensa ya, perfecto, la gestión de la investigación, una oficina de gestión de la investigación puede alcanzar todos estos objetivos, pero tiene que tomar en cuenta algo que voy a poner acá. Que la gestión de la investigación está inmersa dentro de un sistema. O sea, la gestión de la investigación no está aislada. O sea, ¿qué quiero decir con que no está aislada? Digamos, para que un proyecto funcione hay conexión con muchos estamentos de una universidad o de una institución. Por ejemplo, estoy poniendo acá unos, esto de acá que es recursos humanos. En la parte de recursos humanos, por ejemplo, está la parte que se va a encargar de ver el trámite de contratación del postdoc o de estudiantes que se dediquen a hacer investigación y buscar fórmulas para hacer esto lo más eficiente posible. Cuando digo lo más eficiente posible, digo obviamente que sea rápida esa contratación, pero también que se trate de buscar que los fondos sean los óptimos, o sea, no perder fondos en impuestos, sino tratar de que sean becas de investigación, tratar de buscar fórmulas para que el dinero sea optimizado y sea usado, digamos, de la mejor manera para la contratación de la gente. Un punto fundamental es que cuando uno quiere contratar a alguien, por ejemplo, un investigador extranjero o puede ser nacional también, pero que está fuera, que está a un nivel, digamos, competitivo, tiene que también tener una buena oferta salarial, o sea, y esa oferta salarial hay que optimizarla, ¿no? Entonces, ese es un punto. Otro punto es la parte de las compras. Todo esto, obviamente, es un sesgo, ¿no? Es un sesgo de la parte de ciencia, ¿no? Es un sesgo de la parte de ciencia, las cosas que alguien dedicado a la ciencia podría encontrar. Entonces, la parte de las compras me refiero a la compra de equipos. O sea, tiene que haber, hay un sector que se llama operaciones acá, por ejemplo, en la universidad, que se encarga de la compra. En general, de las compras de equipos de muchas cosas, muebles, todo, de la universidad. Entonces, ellos tienen que tener una eficiencia para las compras que se refieren a investigación. Ahora, generalmente operaciones, como va a absorber mucho, van a estar muy cargados con compras, como digo, de todo orden de cosas que se necesitan en la universidad. Entonces, acá se pueden buscar fórmulas para hacer esto más ligero. Por ejemplo, conversando con un colega acá de la universidad y con la rectora de la Universidad Antonio Nariño, me decían que ellos, la Nariño, por ejemplo, lo que habían hecho era que la gestión de la investigación absorbía esas compras de equipos. Entonces ya aligeraba mucho más las cosas, ¿no? Por lo menos acá, digamos, hay veces, obviamente con toda la buena intención que tiene operaciones, las cosas demoran. Y como vuelvo a decir, todas esas demoras perjudican un proyecto. Entonces, en la Nariño, por ejemplo, la gestión absorbe esas compras. Otra alternativa que me comentaba un colega acá, que yo, como digo, he recogido opiniones de algunos, me decía que era, por ejemplo, que el profesor hasta cierto punto tenga libertad para hacer esas compras. Entonces, ese es un aspecto también. Otro aspecto con que, por ejemplo, yo he tenido que tratar bastante, con la dirección de informática.
En mi caso, por ejemplo, vamos a hacer un monitoreo remoto de un experimento de neutrinos que trabaja en Fermilab, en el cual nosotros colaboramos, y queremos hacer un monitoreo, cuando se estén tomando datos, es monitorearlos desde acá. Entonces, para eso necesitamos internet de alta velocidad. Entonces, en ese sentido, la universidad se ha preocupado, sin pensar mucho tanto en la investigación, sino en tener equipos de los más modernos, se ha preocupado en tener toda una infraestructura informática muy importante. Y es crucial, para nosotros es crucial, digamos, el poder que nos provean de internet de alta velocidad nos va a permitir hacer todo ese monitoreo desde acá, de la Católica, a un experimento que está en Fermilab, o sea, algo inédito. Y entonces, tener una infraestructura adecuada es fundamental para avanzar. Otra cosa también relacionada con esto es, por ejemplo, el cómputo masivo, el cómputo intensivo, o sea, es decir, tener un montón de computadoras que puedan trabajar en simultáneo para hacer cálculos relacionados con la investigación. Un ejemplo concreto, nosotros hicimos una vez un trabajo que estudiaba la producción de neutrinos que venían de lo que se llama núcleos de galaxias activas, o sea, galaxias que están muy, muy lejos de la nuestra. Entonces, ese flujo, para hacer, digamos, todo ese cálculo, que era toda una teoría, pero hacer toda una simulación de eso, no lo podíamos hacer con una computadora normal, o sea, con una computadora, con una laptop, nos hubiéramos demorado 3 años en hacerlo. Con el sistema de cómputo que tiene la universidad, lo hemos hecho en semanas, en una semana y media. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay veces marca diferencia, cosas así marcan una diferencia enorme, ¿no? Enorme. Obviamente, también si uno tiene colaboraciones con, digamos, equipos extranjeros, va a tener frecuentemente videoconferencias. Entonces, también el tener equipos, como digo, de videoconferencias que funcionen muy bien, todo eso, tenerlo al servicio de los investigadores es fundamental. Bueno, por último, algo sobre este mismo punto medio también obvio, es que tiene que haber una rapidez de respuesta ante pedidos, digamos, relacionados con la investigación de la dirección de informática, ¿no? Eso es más o menos dentro de la línea de lo que estaba hablando. Ahora, hay aspectos académicos acá interesantes que también se entrelazan con la investigación y que son muy importantes, creo, mencionar. Uno es, por ejemplo, la parte de los departamentos académicos. Los departamentos académicos, por lo menos acá cómo funciona, son los que tienen a cargo a los profesores. Entonces, ahora que va a haber la figura del profesor investigador, acá ya la vía, es muy importante que haya criterios, digamos, muy eficientes para seleccionar a las personas más idóneas para que hagan la investigación. Como vuelvo a decir, la idea es ser lo más eficiente posible para que la producción se suba más, digamos, y ser meritocráticos totalmente. Obvio, cierto, pero acá hay un problema técnico que nosotros tenemos y que me imagino que es un reflejo del país en general. Si bien la idea y todo tiene la intención de dar descarga de horas, hay veces en la práctica no se puede llevar a cabo, no por mala voluntad de la universidad, todo lo contrario, sino porque la realidad que tenemos acá, como me imagino varias universidades peruanas, es que de un tema no tenemos como 10 especialistas o 6 especialistas, tenemos un especialista. Entonces, ¿qué implica esto? Que los cursos de posgrado o pregrado que tienen que ver con ese tema, no va a haber personas que los dicten. Entonces, ese especialista se va a ver forzado, porque obviamente no se va a parar la maestría, no vas a parar la maestría, no vas a parar el pregrado, por decir, no, yo me cierro y no dicto nada. No se puede, pues porque obviamente al final el dictar, el promover el conocimiento de los alumnos también va a alimentar a toda la investigación. Entonces tienes que hacerlo. Entonces, en la práctica, eso muchas veces no funciona. No es, digamos, un término de queja, sino lo que digo es algo que hay que pensar como alguna estrategia de salida. Obviamente, en la medida que vengan más especialistas de un mismo tema, va a ser mejor. Pero el problema se da. Y el tiempo para los investigadores es oro. Justamente hablando de Argentina, México, Brasil, sin ir a Estados Unidos, generalmente los investigadores, si tienen carga, hay veces es máximo un curso de 4 créditos, ¿no? Entonces, el poder dedicarte de lleno a la investigación, no solo la parte económica, la parte que habla de todo el apoyo a la gestión, sino el poder dedicarte a la investigación ya se marca una diferencia enorme. O sea, que tu tiempo sea dedicado a eso. Otro punto, algo, digamos, que se entrelaza también con la investigación, que es fundamental, es la escuela de posgrado. O sea, la escuela de posgrado es el lugar natural donde se hace la investigación, donde están las maestrías y los doctorados. Es el escenario natural. Las tesis son productos de muchas veces de los trabajos que salen en los proyectos. Tienen que ser. Entonces, la escuela de posgrado debe estar con la mirada muy focalizada en tratar de promover la investigación, porque eso es a la larga su fin. Y definitivamente, digamos, tiene que tratar de promover apoyo de becas,
o estadías de investigación, tener fondos para eso, o sea, tratar de promover eso para poder impulsar, digamos, la investigación, que los estudiantes de posgrado tengan las facilidades para realizar la investigación dentro de estos grupos de investigación o proyectos de investigación que existan en la universidad. Una cosa no menor que es muy interesante, que acá se dio en algún momento, es también la validación de créditos por las estancias de investigación. O sea, los estudiantes que trabajan, como digo, en grupos de investigación, muchas veces tienen la oportunidad, en el contexto del grupo, por trabajos del grupo, hacer estadías fuera. Y eso, digamos, los hace perder un semestre o 3, 4 meses. Entonces, tiene que haber formas de que un estudiante que va a hacer una estadía fuera y que justamente muchas veces en esta estadía va a aprender mucho más, o bueno, el equivalente a varios cursos, se le valide eso. Eso es algo que ya en la universidad está funcionando y que es una medida excelente. Y es una cosa pues, que a los estudiantes pues, se ven recompensados, pues no están perdiendo su tiempo y es algo real, porque cuando van afuera uno aprende muchísimo y tranquilamente puede encontrarse equivalencias entre eso y creditaje. Y eso es una medida, aunque no crean, parece menor, pero es muy, muy relevante. Bueno, entonces, lo que quería decir con todo esto es que para que toda la investigación progrese no hace falta solo que la gestión progrese, o sea, que la gestión funcione bien, sino hace falta que toda la institución entienda lo que es hacer investigación, cuál es su importancia. O sea, tenga las miras claras, O sea, digo, todos los estamentos de la universidad sepan la importancia de la investigación. Por ejemplo, algo que a mí se me ocurriría es que se haga una inducción siempre al personal, si es que una institución pretende ser de investigación, se haga una inducción al personal de diversas áreas sobre lo que es la investigación, la importancia de la investigación, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Porque muchas veces, sin mala intención ni nada, esta gestión tiene claro lo que es investigación, pero puede ser que muchas personas dentro de diversos estamentos no lo tengan claro y en vez de tratar de ir a una misma dirección, empezamos a colisionar y más bien a entramparnos y demorar más las cosas. Entonces, obviamente no es culpa de nadie, sino es, como un poco decía Gonzalo, es la realidad como es, la realidad nacional, digamos. La investigación es algo nuevo en el país, o sea, el interés por las ciencias que se está tratando de promover también es algo totalmente nuevo, es algo que no se entiende todavía. Entonces, eso me parece a mí fundamental. Y en esta última es más o menos una extrapolación de lo anterior. Si bien la gestión de la investigación está dentro de una institución, no basta solo que la institución, digamos, esté alineada, digamos, con los fines de investigación, sino también quién tiene que estar alineado. La institución está inmersa dentro de ¿dónde? Dentro del país. Entonces también tiene que haber un entorno, digamos, totalmente amigable. Y acá tenemos una gran sincronía con lo que Gonzalo estaba hablando. O sea, hay una percepción, o sea, uno tiene clara la percepción de que acá la gente cree que ciencia no se puede hacer en el Perú. O sea, que es imposible hacer ciencia. O sea, ya per se, o sea, no hay ninguna, digamos, opción. Siempre hay un cierto pesimismo hacia nuestras capacidades como peruanos, en general, para hacer ciencia, ¿no? Y muchas cosas también, ¿no? Porque el mismo fútbol también. O sea, en muchas cosas tenemos ya un prejuicio que no podemos hacerlo bien. Entonces, ese prejuicio ya irradia a muchos sectores, o sea, sectores empresariales, todos esos sectores que podrían ser vehículos también de desarrollo de ciencia, haciendo laboratorios de desarrollo en sus empresas. Ellos también ya tienen un prejuicio de que ciencia no se puede hacer en el Perú, entonces no hay una sinergia natural entre empresa y universidad, justamente por toda esa idiosincrasia hacia la ciencia, ¿no? Yo creo que una subestimación, digamos, un poco que los peruanos creo que nos sentimos inferiores realmente. Entonces hay un complejo a que podemos hacer algo, digamos, muy digamos, sofisticado, digamos. A ese nivel lo vemos muy, muy lejano. Entonces eso yo creo que es muy, muy importante, que nos retrasa también. Otra cosa también, bueno, que es relacionada con o consecuencia de esta ignorancia sobre lo que es la investigación o las ciencias, es la confusión que existe entre investigación fundamental y aplicada, ¿no? O sea, hay una confusión que yo la veo generalizada en la opinión pública, de pensar que la investigación aplicada es hacer tecnología y que eso es lo único que importa. Y nadie ha pensado, por ejemplo, Gonzalo marcó un ejemplo, habló de Corea. Corea hizo toda una base para tener Samsung y todo lo que tiene, y ha tenido una base científica, de científicos básicos, o sea, de cosas que uno dice para qué sirven, justamente para que en un momento dado ya tenga tal base que esos científicos puedan ir migrando y formando empresas o colaborando con las empresas coreanas, de manera que llegue a alcanzar la tecnología que hoy tiene. O sea, lo que quiero decir es que sin ciencia básica no hay tecnología. Y hay veces hay una confusión que hacer tecnología es hacer ciencia básica. O sea, me refiero, obviamente es por el contexto del país, ¿no? Pero toda esa confusión
es parte de la política y todo, y al final arrastra todo, ¿no? Arrastra todo y nos deja en un retraso total, ¿no? Bueno, yo había dicho, y lo vuelvo a repetir, que el apoyo de las ciencias tiene que ser meritocrático. Es cierto, totalmente cierto. Pero esto no significa que se busquen mecanismos para impulsar el desarrollo en grupos de investigación nuevos. O sea, no significa decir, ya, solo apoyo a los que producen, a los que están bien. No, no, no. Claro, esos tienen que estar apoyados. Pero tienes que también buscar formas de apoyar a grupos que estén naciendo, o sea, gente que esté recién comenzando la investigación, obviamente que se vea, pues, tengan argumentos suficientes como para pensar que van a poder progresar, pero tienes que buscar formas de apoyo, fórmulas de apoyo. O sea, en la medida de que uno haga más homogénea la investigación en todas las universidades, el país va a crecer más, ¿no? O sea, va a crecer mucho más, ¿no? Como país. Después, esto es una reflexión más o menos obvia de todo esto. O sea, nosotros estamos sumamente rezagados en la carrera de investigación. Entonces, si no optimizamos nuestros recursos, si no optimizamos todos estos aparatos que pretenden, digamos, gestionar la investigación, no están óptimos, no están bien aceitados, entonces estamos dando más hándicap, porque todas estas situaciones que he contado, o sea, están optimizadas en otros países que son mucho más competitivos que nosotros, o sea, tienen una doble ventaja ante nosotros. Entonces tenemos que corregir toda la parte, digamos, que se pueda corregir de esta gestión, tiene que ser corregida para lograr ser más eficientes, digamos. Definitivamente lo requerimos nosotros con mayor razón por los escasos recursos que contamos. Y bueno, tiene el pensamiento final, es lo que estaba diciendo, el país debe tener una visión clara sobre lo que significa hacer investigación y cuál es su importancia para su desarrollo. Eso yo creo que, como bien, o sea, totalmente de acuerdo con lo que decía Gonzalo, aún no se entiende, porque los políticos también lo ven como algo a largo plazo y no les interesa y tampoco lo entienden, ¿no? En segundo lugar. Pero en la medida que nosotros, como sociedad, los investigadores y las personas que sí saben lo que es hacer ciencia, tratemos de como evangelizar y tratar de promover la idea de que la investigación es importante y que hacer ciencia es importante y que esa es la única forma que vamos a, digamos, a realmente progresar, porque nosotros estamos basados básicamente en extracción de minerales, es el 55% creo del PBI, si no algo así. Entonces tenemos que mirar ya otras fuentes, tenemos que tratar de desarrollar tecnología, ciencia, y para tecnología necesitamos la base de la ciencia. Entonces eso es fundamental. Bueno, gracias, espero no haberlos aburrido demasiado con esto. Muchas gracias. El doctor Gago es doctor en física por la Universidad de Sao Paulo, especialista en el área de física de partículas elementales, líder del grupo de Atlas Energía de la PUC, director del doctorado de física y actualmente profesor principal de la sección de física del Departamento de Ciencias de la Universidad Católica. Muchas gracias.